¿Y si te dijera que la persona que más te elogia en público podría ser la misma que menos soporta verte triunfar en privado? La mayoría de la gente piensa que la envidia se anuncia, que viene con gestos hostiles, con comentarios afilados, con una mirada que delata la herida. Pero la verdad inquietante es otra. La envidia más peligrosa nunca grita, susurra, se disfraza de consejo, de broma, de preocupación, de «solo te lo digo porque te quiero». Pocos se dan cuenta de que la envidia, en su forma más madura, es un arte de la invisibilidad. El envidioso experimentado no te ataca de frente, porque sabe que un ataque frontal lo expone. En cambio, construye distancia, siembra dudas, celebra a medias, recuerda tus errores, justo cuando logras algo nuevo. Y tú, sin entender por qué, empiezas a sentir que algo no cuadra en esa relación, sin poder señalar exactamente qué. Esto puede protegerte de algo que ya te ha costado más de lo que crees, la energía que gastas tratando de ganarte el cariño de quien, en el fondo, nunca quiso verte bien. Arthur Schopenhauer, el filósofo que miró la naturaleza humana sin anestesia, escribió que la envidia es la prueba más clara de la infelicidad ajena y que quien la siente jamás lo confesará, porque confesarla sería admitir su propia carencia. Para Schopenhauer, el envidioso no odia lo que tú tienes, odia lo que él no tiene, y esa diferencia lo cambia todo. En este video vas a descubrir las 7 señales que delatan a una persona envidiosa, aunque jamás pronuncie esa palabra. Vas a entender por qué tu éxito incomoda a quien menos esperas, por qué el silencio puede ser más hostil que la crítica, y cómo protegerte sin convertirte en alguien amargado o desconfiado. Al final, vas a mirar tus relaciones con una claridad que pocos se permiten tener. Quédate. Esto va a cambiar la forma en que interpretas a la gente que te rodea. Hay un instante muy concreto en el que la envidia se asoma sin que la persona lo note. El momento exacto en que recibe tu buena noticia. La mayoría de la gente cree que si alguien te felicita, es porque se alegra por ti. Es una lectura ingenua, pero comprensible, porque hemos sido entrenados para confiar en las palabras más que en los gestos. El significado psicológico oculto es otro. La felicitación tardía, tibia o acompañada de un pero no es alegría disfrazada de cortesía, es incomodidad disfrazada de cortesía. La persona envidiosa necesita procesar tu logro como una amenaza antes de poder responder a él como un evento social. Por eso tarda. Por eso, cuando responde, ya viene con una advertencia incluida. ¡Qué bien! Ojalá te dure. Felicidades, espero que no se te suba. ¡Wow! No sabía que tenías ese nivel. La motivación emocional más profunda detrás de esto es el miedo al reordenamiento. Cada logro tuyo reorganiza en la mente del envidioso una jerarquía invisible en la que él se ubicaba más arriba que tú. Tu ascenso no solo es tu ascenso, es, en su percepción distorsionada, su descenso. Piensa en el amigo de toda la vida que, cuando cuentas que te ascendieron, dice ¡qué bueno! Y cambia de tema en 3 segundos. Piensa en el familiar que, cuando anuncias que compraste tu primera casa, responde con una historia sobre alguien que perdió su casa por una mala decisión financiera. Piensa en la pareja que, en lugar de preguntarte los detalles de tu logro, te pregunta cuánto te costó, como si necesitara reducir tu victoria a un número manejable. Carl Jung hablaría aquí de la sombra, esa parte de nosotros que no queremos reconocer y que por eso mismo se filtra en los gestos pequeños, en los silencios, en las reacciones que no logramos controlar del todo.
El envidioso no miente conscientemente. Su sombra responde antes de que su voluntad pueda intervenir. Recuerda esto: la alegría genuina no necesita procesarse. Llega de inmediato, sin condiciones, sin advertencias. Cuando alguien tarda en alegrarse por ti, ya te está diciendo algo, aunque nunca use esa palabra. Hay todavía una capa más profunda en este fenómeno. La persona envidiosa no solo tarda en felicitarte, muchas veces necesita, de manera casi compulsiva, encontrar el lado negativo de tu logro antes de poder soltarlo del todo. Si conseguiste el trabajo de tus sueños, te recordará la carga de responsabilidad que ahora tendrás. Si formaste una familia, te hablará del cansancio que viene con eso. No lo hace necesariamente para hacerte daño de forma deliberada. Lo hace porque, en su estructura interna, un logro ajeno completamente positivo es insoportable de sostener sin una sombra que lo equilibre. Schopenhauer diría que esta persona necesita restaurar, aunque sea en la conversación, el equilibrio que tu éxito rompió en su percepción del mundo. Existe un tipo de consejo que no busca ayudarte. Busca detenerte. La mayoría de la gente confunde esto con generosidad. Alguien que te dice «yo que tú no haría eso» parece estar cuidándote, ahorrándote un error, compartiendo su experiencia. Es una interpretación cómoda, pero superficial. El significado psicológico oculto es que el consejo no solicitado, repetido y desproporcionado suele ser una forma de frenar tu avance sin parecer hostil. El envidioso rara vez te dice, no lo hagas porque me molesta que lo logres. En cambio, te dice, no lo hagas porque es riesgoso. No lo hagas porque no es el momento. No lo hagas porque conozco a alguien a quien le salió mal. El consejo se convierte en el disfraz perfecto de la envidia porque suena prudente. La motivación emocional más profunda es la necesidad de mantenerte dentro de un territorio conocido, un territorio donde tú no superas al que aconseja. Mientras permanezcas indeciso, mientras dudes, mientras pidas permiso emocional para avanzar, el envidioso conserva su lugar relativo. Tu freno es su alivio. Piensa en el amigo que, cada vez que mencionas un proyecto nuevo, te recuerda todas las razones por las que podría fracasar, sin que tú le hayas pedido ese análisis. Piensa en el familiar que minimiza tu ambición llamándola ilusión o fase. Piensa en el colega que, en lugar de celebrar tu iniciativa, te advierte sobre lo que dirán los demás si fracasas, como si estuviera protegiéndote de un juicio que en realidad es el suyo. Marco Aurelio escribió que debemos cuidarnos de quienes, bajo la apariencia de preocupación, intentan empequeñecer nuestras ambiciones. El estoico distingue entre el consejo que fortalece el juicio propio y el consejo que lo sustituye por el miedo ajeno. Aprende a notar la diferencia entre quien te advierte de un riesgo real y quien simplemente no quiere verte avanzar. El primero te da información. El segundo te da dudas. Una forma sencilla de distinguirlos es observar qué pasa después de tu decisión. Quien te aconsejó desde un lugar genuino, aunque no estuviera de acuerdo contigo, suele acompañarte una vez que decides avanzar. Quien te aconsejó desde la envidia, en cambio, tiende a desaparecer de tu proceso, o peor aún, espera con una sutil expectativa a que las cosas salgan mal para poder decir, con una calma que no logra disimular cierta satisfacción, «Yo te lo había dicho». Esa frase, pronunciada con ese tono específico, es casi siempre la confirmación final de que el consejo original nunca fue, en realidad, sobre tu bienestar. Hay una forma de hostilidad que no necesita palabras: dejar de mencionarte.
La mayoría de la gente piensa que si alguien no critica tu éxito, entonces lo acepta. Pero el silencio selectivo, ese que aparece justo cuando antes había conversación, dice más que cualquier comentario negativo. El significado psicológico oculto es que ignorar tus logros es una manera de negarles realidad. Si el envidioso no habla de tu ascenso, de tu nueva relación, de tu transformación física, de tu proyecto exitoso, en su mundo interno, ese logro pesa un poco menos. El silencio funciona como un mecanismo de defensa. Lo que no se nombra se siente menos amenazante. La motivación emocional más profunda es la comparación social constante, ese mecanismo casi automático por el cual medimos nuestro valor en relación con los demás. Para alguien atrapado en esa comparación, mencionar tu éxito en voz alta sería como reconocer en público su propia distancia respecto a ti. Callar es, en cierto modo, un intento de protegerse a sí mismo. Piensa en el grupo de amigos donde antes comentaban cada detalle de tu vida y ahora, cuando logras algo grande, simplemente no preguntan. Piensa en el familiar que felicita en público, frente a otros, pero jamás te escribe en privado para preguntarte cómo te sientes con tu logro. Piensa en el excompañero de trabajo que deja de darle me gusta a tus publicaciones justo cuando empiezas a destacar. Nietzsche advertía que el resentimiento se alimenta de comparación y que el resentido necesita, ante todo, no mirar de frente lo que admira y no puede alcanzar. El silencio es exactamente eso, una manera de no mirar de frente. No confundas el silencio ajeno con tu propia falta de valor. A veces el silencio no habla de lo que hiciste mal, habla de lo que el otro no puede procesar. Hay un matiz importante aquí que merece atención. No toda persona que guarda silencio frente a tu éxito es necesariamente envidiosa. Algunas personas simplemente no saben cómo expresar alegría ajena, o atraviesan sus propias dificultades y no tienen espacio emocional disponible en ese momento. La clave no está en un silencio aislado, sino en el patrón. Ese silencio aparece siempre, específicamente, cuando tú avanzas. Esa misma persona sí comenta, sí pregunta, sí se involucra cuando se trata de otros temas de tu vida, pero se desconecta justo cuando mencionas un logro. Ese contraste es la pista real, mucho más confiable que cualquier instancia individual. Hay una frase que parece inocente y que, sin embargo, funciona como un arma muy precisa. Ya hasta se te subió. La mayoría de la gente cree que estas bromas son simples bromas, parte del cariño informal entre amigos o familia, y a veces lo son. Pero cuando aparecen justo después de un logro tuyo y se repiten, dejan de ser inocentes. El significado psicológico oculto es que la broma permite decir algo hostil sin asumir la responsabilidad de haberlo dicho en serio. Si tú te molestas, el envidioso puede responder, era broma, no te lo tomes tan personal, colocándote a ti como el exagerado y a él como el inocente. Es una estrategia de bajo riesgo y alto impacto. El golpe llega, pero la mano que lo dio queda libre de culpa. La motivación emocional más profunda es el deseo de devolverte, aunque sea simbólicamente, al lugar donde antes estabas. La broma recuerda tu pasado, tus errores, tu versión menos exitosa, justo cuando estás mostrando tu versión más fuerte. Es un intento de anclarte, de no dejarte crecer del todo en la percepción del grupo. Piensa en el primo que, en cada reunión familiar, hace un chiste sobre tu nuevo trabajo como si fuera un golpe de suerte inmerecido. Piensa en el amigo que, cuando empiezas a cuidar tu cuerpo y tu salud, hace comentarios sarcásticos sobre tu nueva vida fitness frente a los demás.
Piensa en la persona que celebra tu relación con frases como «a ver cuánto dura esta vez», riéndose para que parezca ligero. Schopenhauer entendía la envidia como una de las formas más bajas y a la vez más universales del carácter humano, precisamente porque no necesita motivos racionales para existir. La broma recurrente, hecha siempre en la misma dirección, no es humor. Es una fuga controlada de algo que la persona no se permite expresar directamente. Si una broma se repite siempre apuntando al mismo lugar, deja de ser casualidad. Empieza a ser mensaje. Existe además una variante particularmente dolorosa de esta dinámica: la broma hecha frente a otras personas, en un contexto grupal donde tú no puedes responder con seriedad sin parecer exagerado o sin sentido del humor frente a los demás. Esta forma de comparación disfrazada es especialmente efectiva porque te coloca en una posición sin salida cómoda. Si te ríes, validas el comentario. Si te molestas, quedas como alguien que no sabe tomar una broma. El envidioso que utiliza este recurso conoce, aunque sea de manera intuitiva, esa trampa social y por eso prefiere usarla en público y no en privado. Hay personas que desaparecen cuando vas en ascenso y reaparecen cuando, por alguna razón, dejas de representar una amenaza. La mayoría de la gente interpreta esto como casualidad. Se distanció porque estaba ocupado, volvió porque tuvo tiempo. Es una lectura amable, pero ignora un patrón demasiado constante para ser azar. El significado psicológico oculto es que la cercanía de algunas personas está regulada, sin que ellas mismas lo reconozcan, por la distancia relativa entre sus logros y los tuyos. Mientras tu vida parece estancada, la relación fluye con naturalidad. En el momento en que avanzas, aparece la distancia, y si después enfrentas una dificultad, un fracaso, un retroceso, esa misma persona regresa con una calidez que parece genuina, pero que en realidad solo se activa cuando vuelves a estar a su alcance emocional. La motivación emocional más profunda es la necesidad de sentirse, aunque sea inconscientemente, en una posición de igualdad o superioridad dentro del vínculo. Algunas personas solo pueden sostener una relación cuando perciben que no están siendo superadas. Piensa en el amigo que casi no te escribe mientras tu negocio crece, pero te llama todos los días cuando ese negocio enfrenta una crisis. Piensa en el familiar que se acerca con mucho cariño justo después de que terminas una relación que antes, en secreto, le generaba incomodidad ver tan estable. Piensa en el conocido que reaparece en tu vida apenas se entera de que tuviste un tropiezo profesional, ofreciendo un apoyo que nunca ofreció en los buenos momentos. Jung diría que esto es la sombra colectiva operando en silencio, una necesidad no reconocida de equilibrio, donde el otro solo se siente cómodo si tú no te alejas demasiado de su propio nivel percibido. No es maldad consciente. Es una corriente subterránea que mueve el comportamiento sin que la persona la nombre jamás. Observa los ciclos, no los momentos aislados. La verdadera cercanía no depende de tu posición. Si la cercanía de alguien sube y baja según tu fortuna, ya tienes la respuesta, aunque esa persona nunca la diga en voz alta. Vale la pena notar que este patrón, una vez identificado, resulta casi imposible de desaprender. Una vez que ves con claridad que el cariño de alguien estaba condicionado a tu posición relativa, cada futuro acercamiento de esa persona queda marcado por esa información. No se trata de cerrar la puerta para siempre ni de juzgar con dureza. Se trata de ajustar, con honestidad contigo mismo, el nivel de vulnerabilidad emocional que decides entregarle a alguien cuya cercanía
ha demostrado depender de tus circunstancias y no de tu persona. Hay una forma de elogiarte que, mirada de cerca, no habla de ti, habla de otra persona, usándote como excusa. La mayoría de la gente recibe estos comentarios con gratitud, sin notar la estructura oculta detrás de ellos. «Qué bien te va», no como a fulano que parece un cumplido, pero en realidad es una comparación encubierta. El significado psicológico oculto es que este tipo de elogio no busca reconocerte, busca usar tu éxito como una herramienta para juzgar, devaluar o posicionar a un tercero, y de paso, a sí mismo. El envidioso convierte tu logro en una moneda de cambio social, en lugar de simplemente celebrarlo por lo que es. La motivación emocional más profunda es la necesidad constante de jerarquizar todo lo que ocurre alrededor. Para una mente atrapada en la comparación social, ningún logro puede existir de manera aislada. Todo debe insertarse en una escala donde alguien sube y alguien baja. Tu éxito, entonces, deja de ser tuyo. Se convierte en material para reorganizar esa escala. Piensa en el jefe que te felicita diciendo, por fin alguien que sí entrega resultados, no como el equipo anterior, usando tu desempeño para criticar a otros en lugar de simplemente valorar el tuyo. Piensa en el familiar que dice, mira a tu primo, triunfando, no como tú antes, convirtiendo el cumplido en una herida diferida hacia tu propio pasado. Piensa en el amigo que dice, qué bien que tú, si cumples tus metas, no como cierta persona, usándote para lanzar un mensaje indirecto a alguien más. Schopenhauer señalaba que la comparación es el terreno fértil donde crece la envidia, porque convierte cada logro ajeno en una medida de la propia carencia. Cuando alguien no puede elogiarte sin compararte, está revelando que su mundo interno funciona exclusivamente en términos de jerarquía, no de reconocimiento genuino. Un elogio limpio habla de ti. Un elogio que necesita mencionar a otro para existir, en realidad, no es sobre ti. Es sobre la necesidad de alguien de ordenar el mundo en ganadores y perdedores. Existe una forma de ayuda que, paradójicamente, no busca que avances, busca controlar el ritmo de tu avance. La mayoría de la gente agradece cualquier gesto de apoyo sin preguntarse si ese apoyo realmente impulsa o, en el fondo, limita. Cuando alguien se ofrece a ayudarte justo en el momento en que estás a punto de independizarte, de tomar una decisión importante por tu cuenta, de dar un salto que ya no necesita su intervención, conviene mirar con más atención. El significado psicológico oculto es que cierta ayuda funciona como una forma sutil de mantener el control sobre tu proceso. Mientras dependas de esa persona para avanzar, ella conserva un lugar de relevancia en tu historia. Tu autonomía total representaría para ella una forma de pérdida. La motivación emocional más profunda es el miedo a volverse innecesario. Para alguien cuya identidad está construida alrededor de ser indispensable para otros, tu independencia no se siente como un logro compartido, se siente como un abandono. Piensa en el mentor que, cuando estás listo para volar solo, encuentra siempre una razón para que sigas necesitando su validación antes de cada decisión. Piensa en el familiar que se ofrece a ayudarte con tu negocio justo cuando empieza a ser rentable, sin su intervención, insertándose donde antes no había espacio. Piensa en la pareja que se vuelve especialmente atenta y colaborativa justo cuando estás a punto de alcanzar una meta personal que te haría más independiente emocionalmente. Los estoicos hablaban de la importancia de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Una de las trampas más sutiles es permitir que otros, bajo la apariencia de ayuda,
se vuelvan una variable que controla tu progreso. La verdadera ayuda te hace menos dependiente con el tiempo. La ayuda que esconde envidia te mantiene atado. Evalúa la ayuda no por cómo se siente al recibirla, sino por hacia dónde te lleva con el tiempo. Si te hace más fuerte y más libre, es genuina. Si te mantiene necesitando siempre un poco más de esa persona, hay algo más debajo de la superficie. Todo lo que acabas de leer tiene una raíz común, y entenderla cambia por completo la forma en que vas a interpretar a las personas envidiosas a partir de ahora. La envidia no nace del odio hacia ti. Nace del dolor que produce mirar tu vida y sentir, aunque sea por un instante, la propia carencia. Schopenhauer fue extremadamente claro en este punto. Quien envidia no está pensando en destruirte. Está reaccionando al malestar que le provoca compararse contigo y salir, en su percepción, perdiendo. El ego necesita una narrativa coherente sobre quién es uno mismo en relación con los demás. Cuando tu éxito rompe esa narrativa, el ego no puede simplemente aceptar la nueva información sin dolor. Por eso reacciona casi siempre antes de pensar, con un silencio, con un chiste, con un consejo no solicitado, con una distancia que aparece sin explicación. La inseguridad funciona como el combustible de todo este proceso. Una persona profundamente segura de su propio camino no necesita medir su valor comparándolo con el tuyo. Pero quien no ha resuelto su propia relación con el fracaso, con el tiempo perdido, con las decisiones que no tomó, encuentra en tu éxito un espejo demasiado incómodo para mirar de frente. El miedo, en este contexto, casi nunca es miedo a que te vaya bien. Es miedo a lo que tu bienestar revela sobre el propio estancamiento. Si tú, que partías del mismo punto, avanzaste, entonces la excusa de que las circunstancias no lo permiten deja de sostenerse. Y eso, para muchas personas, resulta más doloroso que cualquier otra cosa. El estatus, esa necesidad casi instintiva de ubicarnos en una jerarquía social, hace el resto del trabajo. Somos animales sociales antes que seres racionales, y una parte primitiva de la mente sigue calculando, todo el tiempo, quién está arriba y quién está abajo. La comparación social no es un defecto moral exclusivo de personas malas, es un mecanismo universal que, sin la suficiente conciencia, termina convirtiéndose en resentimiento silencioso. Por último, están las heridas emocionales que cada persona arrastra sin resolver. Quien fue comparado constantemente en su infancia, quien creció sintiendo que nunca era suficiente, quien fue ignorado mientras otros recibían reconocimiento, desarrolla una sensibilidad especial hacia el éxito ajeno. Tu logro, sin que tú lo busques, toca esa herida antigua. Y la reacción que ves no es realmente sobre ti. Es sobre una historia que comenzó mucho antes de que ustedes se conocieran. Carl Jung diría que todo esto vive en la sombra, esa parte de nosotros mismos que preferimos no examinar y que por eso se filtra en gestos pequeños, en silencios, en bromas que duelen más de lo que deberían. Comprender esto no te convierte en alguien cínico, te convierte en alguien que ya no se sorprende ni se hiere tan fácilmente frente a reacciones que en realidad nunca tuvieron que ver con su propio valor. Entender la envidia ajena no sirve de mucho si no sabes qué hacer con esa información. Aquí tienes 5 formas concretas de proteger tu energía sin volverte una persona amargada, paranoica o reactiva. Mantén la calma. Reaccionar con indignación frente a una señal de envidia le da a esa persona exactamente la atención que buscaba, aunque sea de forma inconsciente. La calma, en cambio, le quita poder al gesto hostil.
No te justifiques demasiado. Cuando alguien minimiza tu logro o lo compara con el de otro, no necesitas dar explicaciones extensas sobre por qué mereces lo que tienes. Cada explicación de más es una grieta por la que se filtra la duda que el otro intentó sembrar. Establece límites. Si una broma se repite, si un comentario se vuelve constante, tienes el derecho de decir, con tranquilidad, que ese tema ya no te causa gracia. Un límite claro, dicho sin agresividad, suele bastar para frenar el patrón. Protege tu energía. No todas las personas necesitan los detalles completos de tus avances. Aprender a compartir tus logros con discreción, sobre todo frente a quienes históricamente han reaccionado mal, no es desconfianza injustificada, es sabiduría aplicada. Concéntrate en tu misión. Cada minuto que dedicas a descifrar por qué alguien reacciona mal ante tu éxito es un minuto que no dedicas a construir ese éxito. Marco Aurelio lo resumía con una claridad brutal. Ocúpate de lo que depende de ti y deja que los demás resuelvan a su propio ritmo lo que sienten frente a tu camino. Hace 2 siglos, Schopenhauer escribía sobre la envidia observando relaciones cara a cara, vecinos, familias, círculos sociales pequeños. Hoy, esa misma dinámica se multiplica a una escala que él jamás pudo haber imaginado. Las redes sociales convirtieron la comparación social en un ejercicio constante, disponible las 24 horas del día. Antes, una persona se comparaba con su entorno inmediato. Ahora se compara, sin descanso, con versiones cuidadosamente editadas de la vida de cientos de personas. La envidia ya no espera a una reunión familiar o a un encuentro casual. Vive activada todo el tiempo en la palma de la mano. La cultura de la comparación se ha vuelto tan normal que muchas personas ni siquiera reconocen cuándo están operando desde ese lugar. Dar me gusta se convirtió en una forma de medir aprobación social y dejar de darlo una forma silenciosa de retirar reconocimiento sin tener que justificarlo. Las relaciones modernas, además, se sostienen cada vez más sobre interacciones digitales que dejan espacio para todo tipo de silencios estratégicos, distancias sin explicación y reapariciones convenientes, exactamente los patrones que hemos descrito en este video. La economía de la atención ha entrenado a millones de personas para reaccionar primero y reflexionar después, lo cual amplifica cada una de las dinámicas que la envidia utiliza para esconderse. En este contexto, la inteligencia emocional dejó de ser un lujo filosófico y se convirtió en una herramienta de supervivencia psicológica. Saber leer entre líneas, distinguir un silencio incómodo de un silencio hostil, reconocer cuándo un consejo busca ayudarte y cuándo busca frenarte, ya no es un ejercicio académico, es protección activa frente a un entorno diseñado, muchas veces sin que nadie lo planee así, para alimentar la comparación constante. Entender estas dinámicas hoy no te hace una persona desconfiada, te hace una persona despierta en un mundo que recompensa todo el tiempo la distracción. Hay además un fenómeno particular de esta época que Schopenhauer no pudo anticipar, pero que su filosofía explica con precisión sorprendente. La envidia ya no necesita una relación real para activarse. Una persona puede sentir envidia hacia un desconocido absoluto, alguien que solo conoce a través de una pantalla, sin haber intercambiado jamás una palabra con ella. Esto multiplica el fenómeno de manera exponencial porque convierte la envidia en un estado casi ambiental, presente en el fondo de millones de interacciones digitales silenciosas, donde nadie comenta, nadie confronta, pero todos comparan. Has recorrido 7 formas en las que la envidia se disfraza para nunca ser nombrada.
la felicitación tardía, el consejo que en realidad es un freno, el silencio que pesa, la broma que repite el mismo golpe, la cercanía que sube y baja según tu fortuna, el elogio que en realidad compara, la ayuda que controla en lugar de liberar. Ninguna de estas señales necesita que tú te conviertas en alguien hostil o desconfiado frente a todo el mundo. Necesitan, simplemente, que dejes de ignorarlas por miedo a parecer paranoico y que empieces a confiar en lo que tu intuición ya venía notando desde hace tiempo. Lo que has aprendido hoy no es un conocimiento amargo, es un conocimiento que libera. Porque cuando entiendes que la frialdad de alguien frente a tu éxito habla de su historia, de su herida, de su propia comparación no resuelta, dejas de cargar con un peso que nunca te perteneció. Tu valor no depende de la capacidad de los demás para celebrarte. Llevas contigo, a partir de este momento, algo que muy pocas personas se permiten ver con claridad: la certeza de que no todo silencio es neutral, no toda broma es inocente, y no toda ayuda es generosa. Y con esa certeza puedes seguir avanzando sin necesitar la aprobación de quienes solo pueden mirarte desde la comparación. Como hubiera dicho Schopenhauer si te tuviera enfrente, el hombre que entiende la envidia ajena deja de necesitar su aplauso y empieza, por fin, a caminar solo hacia donde siempre quiso llegar.